qué nos referimos cuando hablamos de Guerra Fría? El término Guerra Fría fue inventado por un periodista en 1947 conocido como Herbert Swope y era para un discurso del senador Baruch, que fue importante durante el gobierno de Roosevelt, pero lo va a ser también durante el gobierno de Truman, porque va a llevar adelante un plan para la no proliferación de armas nucleares. Pero quien realmente lo hizo popular fue otro periodista llamado Walter Lippmann y lo popularizó gracias a la serie de artículos que hizo al respecto llamado La Guerra Fría, estudio de la política exterior de los Estados Unidos. Pero vayamos a una definición de Guerra Fría. La Guerra Fría es ese estado de tensión permanente, primero entre las dos superpotencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, como lo eran Estados Unidos y la Unión Soviética, y luego entre los dos bloques que lo lideraban cada uno de ellos. Estados Unidos, el mundo occidental, y la Unión Soviética, el mundo oriental, lo que no provocó un conflicto directo entre ambas, sino que tenían el recelo porque Estados Unidos desde 1945 y la Unión Soviética desde 1949 poseían armas nucleares. Entonces, era una tensión permanente que nunca se van a enfrentar de forma directa, por más que hubo momentos de muchísima tensión, sino que van a aprovechar conflictos a nivel internacional para demostrar su fuerza. Vamos a las características. Como dijimos, se da después de la Segunda Guerra Mundial un nuevo orden mundial en un mundo bipolar. Está regido por los que siguen Estados Unidos y los que siguen a la Unión Soviética, por más que luego van a haber países que dicen que van a tener una tercera opción, pero también se trata del fin del poderío europeo tradicional en el mundo que había tomado siglos, en especial el inglés, pero que no es un enfrentamiento de guerra bélico directo entre estas dos potencias y que sí van a tener consecuencias en sus zonas de influencias, que como dijimos, Estados Unidos el mundo occidental, la Unión Soviética el mundo oriental, pero que va a terminar convirtiéndose entre un conflicto norte-sur, los poderosos del norte y los menos poderosos del sur. Vamos a las fases. La primera fase se conoce como máxima tensión y va del 47 al 53, con dos momentos muy importantes: la crisis de Berlín de 1947 y la guerra de Corea en 1950 al 53. La segunda etapa es conocida como existencia pacífica. Esa coexistencia pacífica va del 53, cuando fallece Stalin, al 77, y es una etapa de diálogo y de distensión porque aparece también el gobierno de Nikita Khrushchev, pero hay momentos de mucha tensión también. La construcción del muro de Berlín en el 61, la crisis de los misiles de Cuba en el 62 y la guerra de Vietnam, que va a llevar varias décadas. Y la última parte es el rebrote y el fin de la Guerra Fría, del 77 al 91, donde aparecen dos figuras muy importantes, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, porque este va a ser el líder cuando la Unión Soviética llegue a su fin en 1991. Si hay otra característica importante, es el espionaje en la Guerra Fría con dos agencias importantes: la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, en el 47, y la KGB, que es el Comité para la Seguridad del Estado, creada en el 54 y que en la actualidad no existe, o por lo menos no con ese nombre. ¿Por qué siempre a Estados Unidos y a la Unión Soviética se los representan con estas dos figuras? Bueno, esta es la figura del tío Sam. ¿Quién era el tío Sam? Una figura, un carnicero, que en la guerra que tuvieron Estados Unidos y Gran Bretaña en 1812 vendía carne a los soldados. Entonces los soldados recibían esa carne y tenían unas siglas, que era EA, para Elbert Anderson, quien compraba, y US, que obviamente significaba United States, pero que los soldados hablaban de Uncle Sam, el tío Sam. Entonces se hizo tan popular que llegaron a 1961 el Senado y la Cámara de Representantes de nombrarlo como un símbolo nacional y se hizo absolutamente popular. Por eso tiene los colores de los Estados Unidos. Muy distinta es la historia del oso ruso, que en realidad lleva muchos siglos y casi siempre sabemos que los rusos han tenido una veneración muy grande por sus osos y que en Europa también, pero siempre para hacer referencia ya sea a los productos derivados de los osos, que eran muy preciados, sobre todo la grasa de oso, porque supuestamente hacía crecer el pelo, pero también, políticamente hablando, se utilizaba siempre para referirse al famoso Imperio Ruso con aspecto negativo. Entonces, en toda Europa, y se va a extender a Estados Unidos, cada vez que se quería hablar del Imperio Ruso o de la Revolución Rusa, se lo interpretaba como un oso malo. Va a llevar mucho tiempo para que la Unión Soviética tome la imagen del oso para hacerlo en su beneficio.
Y es por eso que, por ejemplo, durante plena Guerra Fría va a ser utilizado un osito como mascota de los Juegos Olímpicos de 1980. Así que ahora sabemos por qué la Guerra Fría siempre está representada por estos dos personajes. Los escenarios en los que también se va a ver reflejada la Guerra Fría, la carrera espacial. Tenemos a los soviéticos con el primer satélite artificial, los primeros seres vivos en el espacio, pero cierra la década del 60 Estados Unidos con la llegada del hombre a la Luna. También en el ajedrez, que va a ser muy importante, donde los soviéticos dominaron durante muchísimos años, hasta que aparece el famosísimo juego entre Bobby Fischer y el soviético Boris Spassky, y que va a ganar Bobby Fischer y va a ser como una especie de héroe nacional. Y también en el deporte y sobre todo en los Juegos Olímpicos, y aquí vemos el afiche de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 con un osito muy divertido. Estas son las características principales para conocer lo que es la Guerra Fría.